Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. ¿Cómo vivimos nosotros nuestros duelos cuando hemos tenido alguna pérdida? ¿Qué tipo de comentarios o de mensajes recibimos de las personas que están a nuestro alrededor? Muchas veces escuchamos algo así como, ya no llores, o esto no le ayuda a la persona que se fue, déjalo descansar. Y entonces son cuestiones que bloquean nuestra expresión de las emociones, de lo que estamos sintiendo en el momento. Pero, ¿es esto verdaderamente recomendable? ¿O qué debemos hacer al respecto? Vean ustedes el tema que hemos preparado para el día de hoy. 5 errores en el duelo. ¿Y quién lo va a desarrollar? Pues ¿quién más? Nuestra especialista en la salud emocional, logoterapeuta y tanatóloga, Luz Aída Hernández. Querida Luz, muy buenas noches y bienvenida una vez más a tu programa Carpe Diem. Hola Abel, buenas noches. Es un gusto nuevamente estar contigo y con este tema que desde luego nos pone a pensar qué errores podemos cometer en el duelo. Generalmente pensamos que nuestros procesos de duelo se van dando como va sucediendo. Y fíjate que ahora en medio de esta pandemia me ha tocado muchísimo asistir a personas que no han tenido la oportunidad de despedirse de sus seres queridos y que estos dichos de los cuales tú hablas incluso les impiden estar mejor. Viven un duelo de pronto atorado, permanente, que parece que no termina, porque justamente los dichos de otras personas, claro que los dicen con mucho cariño y con toda buena intención, pero dicen por ahí que de buenas intenciones, no recuerdo cómo es el dicho, pero de buenas intenciones está lleno el infierno o algo así parece que dice el dicho. Y muchas veces con nuestras buenas intenciones impedimos que las emociones y el duelo de las personas fluyan. Y de eso se trata hoy nuestra participación contigo. Sí, a veces, a mí me ha tocado ir a acompañar a algunos dolientes y en la capilla tú ves a gente que lejos de dejar sentir ese dolor, están como sonriendo, están haciendo bromas y uno se pregunta, ¿verdaderamente no le afectará esta pérdida? ¿O estará como escondiendo todo esto que está sintiendo para que los demás no se den cuenta de esta pena y cómo está calando? Y te comento esto porque dices aquí que el número 1 es, tengo que ser fuerte. Tienes que ser fuerte para los demás, es decir, es un mito, expresar mi dolor hace daño a los demás, ¿verdad? Así es, esta frase de tienes que ser fuerte, la oímos muy continuamente en medio de los velorios. A mí me ha tocado y una de las cosas que más me impresionó fue cuando a un chiquito que asistía al funeral de su mamá le decían, tienes que ser fuerte porque ahora tú eres el hombre de esta casa. Y yo decía, wow, qué compromiso, qué carga tan tremenda le están poniendo a este pequeño, ¿no? Claro que él iba a vivir con sus abuelos porque no tenía papá y su mamá había fallecido y yo decía, imagínate que a sus 14 años ya le tengan que decir tienes que ser fuerte. Y así esta frase es la más común que escuchamos en los velorios, en los funerales, tienes que ser fuerte. Y creemos que esa fortaleza va a hacer que las otras personas se mantengan fuertes en medio del dolor. Y a lo largo de mi experiencia ya de muchos años como tanatóloga, pero de 5 años en específico con un grupo de tanatología en donde cada semana
recurrentemente escucho a personas que tienen pérdidas y fallecimientos de sus familiares, este mito de ser fuerte es el que más se da entre las personas. Tengo que ser fuerte para que mis hijos no sufran, tengo que ser fuerte para que mi mamá no se quiebre. Y entonces les digo yo, si en medio del duelo no es el momento para ser vulnerable, ¿cuándo lo es? Y entonces se quedan pensando, ¿no? Digo, justo el momento de nuestro duelo es el momento en que tendríamos que dejar salir toda esa tristeza y todo ese dolor, pero no nos lo permitimos y nos insistimos en ser fuertes y sobre todo para los demás, para que los otros no sufran. Y este mito de que expresamos nuestro dolor les hace daño a los otros es solamente eso, un mito. Cuando yo me permito expresar mi dolor con los seres que amo, saben que soy humano, saben que yo también me estoy doliendo de ese dolor que estamos compartiendo. A veces se nos olvida, por ejemplo, en mi caso, cuando falleció mi mamá, yo sería pues la doliente inmediata, la hija, pero no tengo que olvidar que también sus nietos la amaron, que su yerno la amó, que mi abuelita la amó, y entonces de pronto el compartir mi tristeza hace que los otros también se vulneren. Y yo digo mucho, cuando reímos con los que reímos y cuando lloramos con los que lloramos, nos fortalecemos, lejos de debilitarnos como es este mito o de pensar que les hacemos daño. Sí, vamos a vulnerarnos por un momento, vamos a llorar por un momento, vamos a tocar nuestro dolor humano y vamos a ser frágiles en ese instante, pero juntos nos vamos a fortalecer de nuevo para salir de este duelo. Yo incluso digo, cuando lloramos juntos es como un bálsamo al corazón. Nos abrazamos, nos contentamos juntos, nos entristecemos juntos y salimos de esa situación juntos. No tenemos que ser fuertes para los otros. Pero ve cómo lo tomamos o cómo lo toman algunas personas, ¿no? Como dices acá en el número 2, expresar tu dolor te hace daño a ti misma. Sí, sí, esto también es como una forma que pensamos que en medio del duelo, si estamos constantemente expresando el dolor o la tristeza, es decir, estamos llorando, estamos extrañando, estamos diciéndole a los otros lo mal que nos sentimos, las personas creen que vamos a irnos hacia la depresión. Nos instan a dar la vuelta a la página. Ya no estés en ese dolor, ya no estés en esta tristeza. Justo lo que tú decías en un principio, incluso nos dicen, no dejas descansar a quien falleció. Y entonces yo les digo, tendríamos el poder siquiera de eso, nos sentimos tan superiores para tener el poder de no dejar descansar a alguien que ya no está en este plano. Pues claro que no tenemos ese poder. Segundo, esto de irnos hacia la depresión por expresar la tristeza es exactamente lo contrario de lo que pasa. Cuando yo puedo expresar mi tristeza, libero la emoción que está dentro de mí y entonces hago que al liberarse deje de presionarme o presionarme dentro de mí, que eso sería la depresión. La depresión es un continuo en el que mis emociones están guardadas, 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 y entonces hacen tal presión dentro de mi psique y dentro de mi cuerpo que se vuelve depresión. Pero en realidad, si nosotros le damos una salida adecuada, no es que vamos a caer en la depresión, sí puede ser que lloremos muchísimo y eso le asusta a la gente. Esto es algo importante que me gustaría decirte. ¿Por qué nos instan a quitarnos del dolor? Porque al ver nuestro dolor, a las otras personas, a los otros que nos acompañan, les mueve su dolor. Y entonces, como estamos acostumbrados a no contactar con el dolor, queremos evitarlo. Por eso esto de dale la vuelta a la página, ya no llores, ya no llores, quítate de ahí porque te vas a deprimir. No es otra cosa que mi susto de sentir mis propias emociones al verlas de la otra persona. Y entonces queremos moverlo de ahí. Oye, Luz, y cuando dices que mostrar el dolor es signo de inadecuación, ¿es como de qué?
de falta de adaptabilidad o de vulnerabilidad o de qué sería? Se piensa, fíjate, se piensa mucho que en medio del duelo mostrar el dolor es que estás mal. O sea, si hay algún doliente que va por ahí llorando, que expresa, me duele el cuerpo, porque fíjate, hay no solo síntomas emocionales, como serían los evidentes de sentirse triste, sentirse añorante, sentir extrañar al ser querido, si no hay síntomas físicos. Dentro del duelo hay síntomas físicos, ya lo han platicado aquí muchas de mis compañeras, como sentir dolor de huesos, náuseas, taquicardia, falta de sueño, y entonces todos estos síntomas que aparentemente fueran raros, no es otra cosa que el propio duelo, y entonces cuando los mostramos, la gente piensa que no nos hemos podido adecuar a nuestro proceso de duelo, que estamos atorados, que estamos inadecuados. O sea, ya tienes que avanzar, adecúate a tu nuevo estado, ya la persona que tú amabas ya no está, como si fuera un botón, así de plano que le hacemos y cambiáramos. Y la realidad es que no se puede. Cuando amamos a un ser querido, cuando estamos de duelo, es un proceso. Y este proceso de adecuarnos pareciera que somos inadecuados, pero no es que seamos inadecuados, es que estamos viviendo un proceso de duelo con toda su sintomatología física, pero también su sintomatología emocional y psíquica. Y de pronto, nuevamente te digo, esta parte de querer moverlo de ahí y de decir, está inadecuado, está mal. Mira, Juanita está muy mal, no deja de llorar. Y entonces es como, ¿por qué queremos que deje de llorar, Juanita? Se ha perdido algo que ama, ¿no? Fíjate, Luz, que a mí sí me ha tocado darme cuenta de gente que yo conozco que tienen una pérdida y no lo hacen público, sino que solos viven su dolor y siguen adelante con los funerales y el sepelio, todo, todo. Y luego también me ha tocado ver que en las capillas de velación ya al final le piden a la gente que se salga y se quedan ahí nada más los familiares más cercanos con el cuerpo y seguramente ahí se despiden. Y te comento esto porque aquí el número 4 dices, el dolor solo se expresa en intimidad. ¿Cómo se desarrolla esto, Luz? Muy a menudo pensamos que el dolor es privado y de hecho desde pequeñito se nos enseña esa parte de no llorar delante de la gente, de guardar silencio, de no expresar nuestra emoción. Y entonces pensamos desde que somos pequeñas, pequeños, que esa es la forma en que tenemos que hacer con nuestro dolor. Si bien es cierto, no tendríamos que ser disruptivos con nuestro medio, y eso es lo que los adultos a cargo de los pequeños deberían de cuidar, el que un pequeñito no haga un berrinche público y altere el orden del lugar donde está, pero sí se valdría que llore, sí se valdría la expresión de su tristeza cuando se cae, de su frustración cuando se le pierde algo. Y esto es algo que hace algunos años, cuando yo daba esta parte de las técnicas de padres cariñosos, hacía mucho énfasis en que los padres amorosos, los padres cariñosos, saben recibir la tristeza y el dolor, la expresión del dolor de sus pequeños. Y en la medida en que los otras personas viendo a un pequeño expresar su dolor, no juzguemos, estaremos abonando a esta parte donde el dolor también se puede expresar de manera pública. Yo les decía como broma hace algún tiempo a algunas amigas, si nosotros volviéramos a los tiempos antiguos, cuando el dolor de un funeral se expresaba públicamente y toda la comunidad salía, que en nuestros pueblos en Morelos se sigue haciendo mucho, ¿no? Pero en las ciudades se ha perdido la costumbre de expresar públicamente el dolor por la pérdida. Seríamos más sanos, podríamos liberar nuestras emociones. Este mito de si guardamos el dolor y si no lo mencionamos, ya no te va a doler. Creemos que es así y la verdad es que no es así.
mientras más expresemos el dolor, mientras más hablemos, y para eso tendríamos que tener una comunidad que nos contenga, amigos con los que contemos y confiemos. Mientras más contemos nuestra pérdida y más la expresemos, más fácil será nuestro proceso de duelo. Entonces, el mito es que tenemos que sufrirlo ahí solitos, en nuestro cuarto, con nuestra almohada. No es cierto. Mientras más lo mencionemos, mientras más, claro, con las personas adecuadas, no vamos a ir por la calle y en medio del autobús hacia el trabajo le vamos a contar a todos los del autobús que perdimos a alguien, ¿no? Porque entonces esto sería como, no tiene nada que ver con ellos, pero sí con nuestros amigos, sí con nuestra comunidad de apoyo, sí con nuestra red de contención, que tendríamos que contar con esta red de contención para que nuestro dolor se pueda expresar sin juicio, porque muchas veces lo que sucede, y por eso lo guardamos en la intimidad, es que nos sentimos juzgadas, es que nos sentimos señaladas por estar expresando nuestro dolor. Entonces, busquemos a las personas adecuadas. Si no contamos con una red de apoyo, que es como le digo yo a todos aquellos amigos, familiares que pueden recibir nuestro duelo, entonces acudamos a grupos donde se nos pueda escuchar esta parte de expresar a nuestro dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante hablar de ello. Yo, incluso tú recordarás, hace un año tuvimos una charla que se llamó Hablemos de muerte mientras haya vida, porque mientras más hablemos de esto, se quitará el mito de aquello que pensamos que el dolor se tiene que guardar para la cama y la almohada. Ahí en tu almohada llóralo, ahí en tu almohada guarda silencio, ¿no? Y es cuando decimos, bueno, el dolor compartido, por ahí hay frases incluso en el Facebook, en estos memes que dicen, el dolor compartido se aminora. Amigos de Cadena Sur, pues estamos aquí en esta noche de Carpe Diem con este tema, 5 errores en el duelo. Ya la tanatóloga Luzaida Hernández nos ha hablado de 4 de ellos y falta uno. Este quinto error lo vamos a desmenuzar regresando de esta pausa comercial aquí en esta noche de Carpe Diem para estar siempre bien. Aquí muy contento de estar festejando los 15 años del mejor noticiero de la zona sur. Felicidades y que sigan dando buenas noticias. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Por este medio poder saludar y sobre todo felicitar a todo el equipo que ya durante 15 años ha logrado establecer a Cadena Sur como uno de los medios de comunicación más importantes a nivel estado. Felicidades por estos 15 años y espero que sean muchísimos más años de éxito. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en esta noche de Carpe Diem y la tanatóloga y logoterapeuta Luzaida Hernández Iturralde nos está hablando de este tema tan importante, 5 errores en el duelo. Y querida Luz, se nos ha dicho también que el tiempo lo cura todo. Es decir, aunque no hagamos nada, aunque no trabajemos en nuestro dolor, pero si dejamos pasar el tiempo, pues solito, de manera automática, se va a arreglar todo, ¿verdad?
Sí, ese es un mito muy curioso. Me encantaría que fuera verdad. Y es una frase que escuchamos continuamente. El tiempo lo cura todo. Yo creo que yo desde que soy pequeña he escuchado esta frase y de pronto se vuelve casi como una verdad. La real verdad es que no es así. Es un mito que con el paso de los días estaremos como antes o estaremos mejor. Si nosotros no hacemos nada por nosotros, nada cambiará. Entonces, eso sí es lo que es verdad. Podemos permanecer con un duelo atorado o podemos permanecer con un duelo que va muy lento si no hacemos nada pensando que el tiempo lo curará. ¿Qué es lo que realmente funciona en un duelo? Es que mientras el tiempo está pasando, porque definitivamente el tiempo es un aliado para nosotros en el duelo, nosotros vayamos abonando a nuestro duelo. ¿Cómo? Como todas estas cosas que he dicho, hablando del duelo, expresando nuestro dolor, sintiendo nuestra tristeza, aprendiendo a identificar, porque muchas veces ni siquiera sabemos. Pregunto yo, ¿cómo te sientes a cualquier persona? Y las frases o las palabras que siempre escuchamos es bien o mal, como si hubiera solamente estos dos panoramas para estar. Cuando realmente hablamos de emociones, cuando realmente estamos conectados con nosotros, podemos aprender a identificar que bien podría ser en armonía, tranquila, calmada, satisfecha, contenta, no sé, X y Y cosas. Y podríamos decir, cuando yo me siento mal, me siento asustada, con miedo, no sé, aprender a expresar y a mencionar cómo nos sentimos. Entonces, en el uso de este tiempo, poder aprender en medio del duelo a expresar realmente cómo nos sentimos. Hay tantos matices de las emociones básicas que se convierten de pronto en sentimientos que estamos transcurriendo durante el duelo y a veces ni siquiera sabemos nombrarlos o identificarlos. Eso sería como una primera forma de poder ayudarnos a nosotras mismas. Identificar cómo nos sentimos, saber que podemos sentirnos de muy diversas formas en medio del duelo, porque no solo nos sentimos tristes, a veces nos sentimos enojadas, a veces nos sentimos con miedo, a veces nos sentimos frustradas, a veces nos sentimos con mucho anhelo de quien ya no está. También podemos usar ese tiempo, y muchas veces no lo hacemos así, en honrar a la persona, en traer recuerdos, en acomodar sus cosas, en poner las cosas que la persona nos dejó en orden. De pronto me encuentro con personas que han pasado 14 años y no han arreglado los asuntos de la persona que falleció y dices, wow. Entonces, eso de que el tiempo lo cura todo, no necesariamente, a veces solo dejamos en pausa aquello que nos dolió y ni siquiera lo enfrentamos para tomar soluciones para nosotras mismas, pero también para las cosas y los asuntos que la persona que falleció dejó, ¿no? Muy bien, y como colofón ya del programa, querida Luz, cerramos con esto de lo que tú llamas los contrasentidos al mito. Uh-huh. Así es, Abel. Yo diría que el primero que mencionamos de tener que ser fuerte, se ve el contrasentido en ser vulnerable. Yo puedo mostrar mi sensibilidad, mi tristeza y mi dolor en el duelo. Sí es totalmente el momento adecuado para dolerme, por eso se llama duelo, porque es el momento en donde yo puedo expresar con todo derecho mi sensibilidad, mi tristeza y mi dolor. El segundo sería a este mito de vivirlo solito, ahora sí que vive tu dolor solo, es compartir mis emociones y llorar con el que llora y reír con el que ríe. En medio del duelo también podemos llorar. En medio del duelo también es un momento en donde podemos reír también. Esto también es como un mito que se ha hecho saber, ¿no? Como si no pudiéramos alegrarnos o reírnos también de cosas que nos acordamos con las personas que amamos.
Entonces, esto de compartir acompañados nuestro dolor. En el caso del tercer mito, que sería mostrar nuestro dolor es signo de inadecuación, el poder ser amoroso con nosotros mismos, primeramente, y mostrar nuestro dolor como un signo de que amé. Yo siempre digo, en la medida de que yo amé, es en la medida de mi dolor. Y no podemos calificar o cuantificar cuánto es ese amor más que la persona que lo está viviendo. Y esa persona sabrá que está viviendo dolor y le podrá parecer inadecuado a otro, pero a él no, porque en medida de su amor es su dolor. Entonces, quitemos también ese mito. El otro el dolor solo se expresaba en intimidad. Pues no, podemos compartir nuestro dolor. Poder compartir y expresar nuestro dolor es uno de los mejores bálsamos para el corazón. Sabernos acompañados, abrazados, contenidos por un buen amigo, por una buena prima, por nuestros hijos, por quienes amamos y que en ese momento nos expresen que ellos también nos acompañan en nuestro dolor y que no tenga que ser con la almohada. La almohada es mucho más fría que un abrazo de un ser cariñoso que nos comparte su alma, que nos comparte su mirada. Y por último, el del tiempo lo cura todo. El contrasentido sería que el duelo es atemporal. El duelo no tiene tiempo. No podemos decir se va a acabar en 3 meses, en 1 año, en 2 años. El duelo es atemporal. Y el duelo se cura cuando hacemos cosas que nos hagan bien en medio del duelo. El duelo se cura con lo que hacemos con y durante el tiempo de nuestro duelo. Ahí está, amigos de Cadena Sur. Esta es la tarjeta de contacto de nuestra tanatóloga Luzaida Hernández. Vean, aquí ustedes la pueden contactar a través del Facebook como Luz Tanatología Cuernavaca, también en Instagram como luza.hi, y bueno, ahí está también su número para que la contacten directamente a través del WhatsApp, puedan platicar con ella, exprésenle sus sentires, su dolor, qué es lo que están ustedes experimentando, que seguramente ella estará ahí para escucharlos, para darles un diagnóstico y para ayudarles. Y Luz, pues todo el equipo aquí de Cadena Sur, una vez más te damos las gracias. Este equipo conformado por Janet Basurto, por Julia Sánchez, por Paula Loza, por Susana Zaragoza, por Eduardo Millán, por nuestro director de contenidos Oscar Davis, por nuestro coordinador general Evaristo Torres Ocampo, todos acá agradecidos contigo, te mandamos muchos abrazos, muchos saludos y quisiéramos que nos platicaras así brevemente ya al final del programa de algo muy, muy importante para ti. Y te lo resumo en 3 palabras. Mi luz refractada. Mi luz refractada. Eso es un pequeño librito de unas cuantas páginas que afortunadamente tuve la oportunidad de participar en un taller de escritura. Y tengo una gran amiga, mi gran amiga Elena de Hoyos, escritora, que me animó a hacer mi librito y me dijo, vamos, ándale, hazlo. Y entonces saqué un pequeño libro que presenté en una ocasión con otras compañeras y ahí está, es un pequeño libro de pensamientos personales, no tiene nada que ver con la psicoterapia o con la tanatología, son sentires propios y por ahí anda. Y próximamente tendremos como la oportunidad de editarlo ya no de manera manual, sino de hacerlo con mi amiga Elena y con mucho gusto se los estaremos informando. Mujer, escribir cambia tu vida. Así es, ese es el taller de mi amiga Elena y sí, Mujer, escribir cambia tu vida. Las invito a todas las mujeres que pasen por cualquier situación de duelo, que escriban. Esa es una forma de expresar nuestro duelo, de mirar nuestras emociones, de conocernos internamente y se van a sentir muy aliviadas, muy sanadas. Escribir cambia nuestra vida.
Gracias, Luz, y un abrazo con cariño, con afecto, con admiración y con respeto. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.